La crisis en Venezuela hace referencia a una profunda crisis política, económica y social que comenzó durante el gobierno de Hugo Chávez y que ha continuado con su sucesor, Nicolás Maduro, periodo que corresponde a la llamada Revolución Bolivariana, marcado por una fuerte hiperinflación, aumento de la pobreza, reaparición de enfermedades erradicadas, delincuencia e incremento de la mortalidad, trayendo como resultado una inmigración masiva del país. La situación es de lejos la peor crisis económica en la historia de Venezuela y en el mundo la peor desde mediados del siglo XX, de un país que no está experimentando una guerra, mucho más grave que la Gran Depresión de los Estados Unidos, peor que la crisis económica de 1985 al 1994 de Brasil o que la crisis hiperinflacionaria en Zimbabue de 2008 a 2009. Diversos investigadores han comparado varios aspectos de la crisis, como el desempleo y la contracción del PIB, como la posguerra de Bosnia y Rusia, así como Cuba y Albania tras el colapso de la Unión Soviética. Bienvenidos a Memorias del Pasado. El día de hoy te contaremos todo lo que hemos recopilado sobre la crisis de Venezuela en 10 minutos. Quédate hasta el final del video, para que no te pierdas ninguno de los detalles que hoy te vamos a contar. El 2 de junio del 2010, Chávez declaró una guerra económica debido a la creciente escasez en Venezuela. La crisis se intensificó bajo el gobierno de Nicolás Maduro, agravada como resultado de la caída de los precios del petróleo a principios del 2015. Debido a una caída de la producción petrolera en Venezuela por falta de mantenimiento e inversión, trayendo como consecuencia una crisis petrolera muchísimo mayor. El gobierno no logró reducir el déficit ante la caída de los ingresos del petróleo, enfrentando la crisis negando su existencia y reprimiendo violentamente a la población. Las ejecuciones extrajudiciales por parte del gobierno venezolano se volvieron comunes y la Organización de las Naciones Unidas, ONU, emitió un informe donde reportaba 5.287 asesinatos perpetrados por las Fuerzas de Acciones Especiales, FAES, en 2017, con al menos otros 1.569 asesinatos registrados en los primeros 6 meses del 2019. La ONU tenía motivos razonables para creer que muchos de estos asesinatos constituyen ejecuciones extrajudiciales y caracterizó a las operaciones de seguridad como destinadas a neutralizar, reprimir y criminalizar a opositores políticos y a personas críticas al gobierno. También declaró que la FAES habrían plantado armas, drogas y disparaban sus armas contra las paredes o al aire para simular una confrontación y mostrar que la víctima se había resistido a la autoridad, y que algunos de los asesinatos habían sido cometidos como represalia por la participación de las víctimas en manifestaciones antigubernamentales. El problema causó muchos problemas diferentes. Problemas económicos, falta de alimentos y medicinas, el desempleo va en aumento por el cierre de empresas privadas y la migración a otros países americanos. De igual forma, la reducción del crédito de empresas privadas y bancos, aunado a la intervención del gobierno en la política monetaria a través del Banco Central de Venezuela, BCV, provocó hiperinflación. La baja productividad y competencia, la mala gobernanza, la dependencia del petróleo, la corrupción política, la gobernabilidad y las violaciones de los derechos humanos han generado problemas y pérdida de vidas. Los gobiernos de Chávez y Maduro han dicho que los problemas son el resultado de la guerra económica con Venezuela, los bajos precios del petróleo, las sanciones internacionales y la élite empresarial del país. Los opositores, por otro lado, ven el gobierno antidemocrático, la corrupción y la mala gestión económica como las principales causas de la crisis. Otros atribuyen a una crisis a la naturaleza socialista, populista o ultrapopulista de las políticas del régimen y al uso de estas políticas para mantener el poder político. En 2018, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ACNUDH, documentó que, según la información recabada, la crisis socioeconómica se desarrolló en los años anteriores a las sanciones internacionales. Michelle Bachelet dijo en su informe de 2019 que la crisis socioeconómica estaba empeorando drásticamente y que los gobiernos no eran conscientes ni estaban preocupados por la magnitud de la crisis, pero temían que una crisis económica y social generalizada y destructiva había comenzado antes de la primera crisis, expresado: si dice sanciones económicas, las sanciones pueden empeorar las cosas. Expertos y economistas nacionales e internacionales creen que la crisis no es el resultado de conflictos, desastres naturales o sanciones, sino de políticas populistas y corrupción que comenzaron con la Revolución Bolivariana de Chávez y continuó bajo Maduro.
afirmó ser el resultado de la crisis que provocó fuertes oleadas de protestas, una vez en 2014, una vez en 2017 y otra vez en 2019. Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ACNUDH, las protestas fueron reprimidas por fuerzas policiales y parapoliciales. Los participantes sufrieron reiterados abusos contra los derechos humanos y muertes, y los detenidos sufrieron por motivos políticos. Venezuela atraviesa una grave crisis política. En las elecciones generales de diciembre del 2015, el partido de la oposición obtuvo la mayoría de la Asamblea Nacional, NA. En enero del 2016, el nuevo Tribunal Supremo, TSJ, elegido por la AN, respaldada por el ajedrez, que se retiró en diciembre del 2015, acusó a la Asamblea Nacional de insultos citando supuestas irregularidades en las elecciones de la Asamblea del Estado de Amazonas y condenó la legitimidad del Parlamento. Fue invalidado todas las leyes del miembro. Decisión de ese mismo año, la Mesa de Integración Democrática MUD intentó un referéndum revocatorio del presidente Nicolás Maduro, pero el proceso fue detenido por la Comisión Nacional Electoral, CNE, en octubre del 2016. Crisis económica. Venezuela, desde 2013, ha estado en una crisis económica debido a la caída de los precios del petróleo, las confiscaciones y las restricciones en el control de divisas y la corrupción. Este periodo vio una severa recesión y 2 años de hiperinflación, uno de los más largos en la historia económica de los Estados Unidos. Desde el comienzo de la crisis, las estadísticas oficiales muestran que los ingresos de los hogares están cayendo gradualmente y la pobreza está aumentando. En 2014, el Instituto Nacional de Estadística, INE, estimó que la proporción de personas en riesgo de pobreza era del 29,4%. El salario mínimo de Venezuela ha estado por debajo de $10 a partir del 2018. Crisis inmobiliaria. El sector inmobiliario se ha visto muy afectado desde el comienzo de la crisis, ya que las perspectivas para el sector inmobiliario y de la construcción de Venezuela se han deteriorado. Las cifras muestran disminuciones en varias áreas. Primero, una disminución en el número de viviendas vendidas y una fuerte caída en los precios de la vivienda, más o menos pronunciada según la región, y un aumento de promotores y constructoras en quiebra o en problemas financieros. Problema número 2. Está influenciado por factores internos como la falta de fondos, la inflación, la escasez y los altos precios de los materiales de construcción. Una de las consecuencias es un aumento del desempleo y, en consecuencia, una reducción del consumo. Deuda venezolana. Según un informe presentado por la Asamblea Nacional, en agosto del 2019, los agregados del sector público de Venezuela tienen deudas por $1 millón y han incumplido bonos, pagos a proveedores, convenios internacionales y obligaciones comerciales. Según plataformas de auditoría pública y privada, la deuda externa de Venezuela en 2016 se desglosó de la siguiente manera. Deuda del gobierno de Venezuela, 76% del total. Deuda a bonos, préstamos a MILP y bonos domésticos, CMILP. Pasivos financieros de PDVSA, el resto, 24% del total. El PIB es la deuda total en 2016, que se desglosa de la siguiente manera. Deuda externa, 34%. Deuda interna, 69%. En 2017, la deuda externa de Venezuela estuvo por debajo del promedio latinoamericano. A febrero del 2017, la deuda externa de Venezuela era del 69,9% del PIB. La falta de entrada de divisas exacerbó aún más la deuda de Venezuela y empeoró la situación económica de Venezuela. Crédito. Entre los acreedores de deuda soberana, en 2014 el Estado debía el 55% de instituciones financieras venezolanas, principalmente Banco de Venezuela y al Banco de Mercantil, y el resto a instituciones extranjeras, principalmente bancos franceses y españoles. Citibank cerró cuentas corrientes con el Banco Central de Venezuela en julio del 2016 por razones de evaluación de riesgo. Según varias fuentes, la decisión del banco afectará al mercado de divisas alternativas, un factor de riesgo para la economía venezolana. Sin embargo, según la información del Banco de Venezuela, la decisión no amenaza el pago de las deudas, pues existen cuentas activas en el Banco Central de Venezuela que realizan estas operaciones en el mercado internacional. Hoy hemos llegado al final de este video. Te invitamos a darle like si te ha gustado. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. También está la cajita de comentarios. Además, dejar tu opinión. ¿Qué piensas acerca de la crisis económica, social y política que vive Venezuela? Además, ¿qué piensas también de un régimen que se autoproclamó revolución cuando solo trajo hambruna, pobreza y devolvió enfermedades? Además, hizo que las personas más vulnerables estuvieran muchísimo peor que antes. La verdad, algo bastante triste.
Sin más nada que decir, te deseo un gran día, cuídate sobre todo y hasta la próxima. Nos vemos.